Nuestro primer invitado, como les había comentado, está en los estudios de Buen Día, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bienvenido. Buen día para todos. Bueno, reforma educativa y reforma del sistema educativo, del sistema jubilatorio parece ser los dos grandes temas de este fin de año, ¿no? Sí, vienen siendo seguramente uno porque entrado en el Senado comienza su análisis ahora en noviembre, el otro porque se está implementando y está siendo bastante resistido por un grupo minoritario de docentes y de estudiantes, pero que hay una férrea voluntad política de implementarlo y de empezarlo a aplicar el año que viene. De todos modos, parece que en ambos hay dolores de parto y complicados, ¿no? Como siempre en Uruguay, todo cambio implica dolores de parto porque alguien se va a oponer, lamentablemente. Y más en dos temas en los que lo increíble es que todos estamos de acuerdo en que hay que reformar. Porque lo increíble es que todo, porque nadie puede conformarse con una educación que de cada 100 chiquilines que entran al liceo, 60 lo abandonan cuando termina el liceo en tercer año. Y nadie puede dejar de reconocer que el sistema jubilatorio uruguayo, si no sufre una reforma rápidamente, el mismo va a eclosionar para las generaciones venideras. Los actuales jubilados no van a tener ningún problema, los que se están por jubilar tampoco, pero seguramente las próximas generaciones sí. Ahora bien, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que lamentablemente empieza a fallar es la solución. Entonces, quienes se oponen a la reforma educativa, entre otros el Frente Amplio, estuvieron 15 años hablando de cambiar el ADN, a educación, y no pudieron hacer nada porque lo secuestró el sindicalismo, lamentablemente, docente. Y en la reforma de la seguridad social, esperemos contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas para darle una rápida sanción en el Parlamento a una reforma que es imprescindible. Vayamos primero por el tema de la educación. Es verdad, Mujica reconoció que el tema sindical fue el más complicado para eso. También los docentes hoy dicen, reclamamos participación, ¿no? Si hubiera un cambio de estrategia de acercar a los docentes, escuchar más sus propuestas, ¿es posible tratar de minimizar el enfrentamiento? Lo que pasa es que se les ha consultado, se les va a seguir consultando y la reforma es algo vivo. O sea, yo no me animaría a decirte a ti hoy que la implementación está totalmente esquematizada. Yo creo que va a ir ajustándose de acuerdo a que se vaya funcionando y vaya implementándose. Ahora, lo sorprendente es que la alternativa no existe. Porque cuando tú le planteas, bueno, ¿cuáles son los cambios que ustedes proponen? Y no aparecen. Y cuando tú le planteas a los docentes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo en este nuevo sistema que estamos implementando? Sí, estamos de acuerdo, nuestro problema es que corren cierto riesgo algunos docentes y sus fuentes laborales. Bueno, ¿eso será o no será así? Yo no conozco en el Uruguay a nadie que en una reforma que haya implementado el Estado alguien haya quedado en la vera del camino. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que aquí la reforma no está pensada ni para los docentes, ni para los sindicatos, ni para los sindicalizados en agremiaciones estudiantiles. Está pensada para los estudiantes y para el futuro de ellos. Cuando vos tenés esos datos que hacen que el Uruguay hoy está en el fondo de la olla, Uruguay es de los peores países en Latinoamérica. Compartimos con Guatemala, El Salvador y Honduras los peores resultados educativos de todo el continente. Cuando tú ves esas cosas, cuando ves que la pandemia ha revolucionado el mercado laboral, que se necesita especializaciones cada vez más para poder ingresar a un mercado laboral cada día más competitivo, la verdad es que la sensación de urgencia se impone porque los gurises no tenemos derecho de quitarle futuro a los gurises. Y me parece que eso es un poco la idea que el gobierno está implementando con la reforma. Lo que pasa es que también se sumó a una época de presupuesto, ¿no? De la aprobación de la rendición de cuentas, de que también los maestros están pidiendo mayor presupuesto. ¿Usted está conforme con lo que se votó para el tema Yo estoy muy educativo? conforme con lo que se votó. ¿Es lo suficiente? Nunca es suficiente. Ahora, la ANEP tiene más de 1.500, casi 2.000 millones de dólares para invertir en educación todos los años y los resultados educativos son cada vez peores. Entonces, lo que se ha demostrado, y esto vamos a reconocérselo del Frente Amplio, durante los gobiernos del Frente Amplio hubo un sensible aumento del presupuesto en la educación. Ahora, los resultados nunca fueron peores. Entonces, me parece que hay que compaginar las dos cosas. Claro. En la rendición de cuentas se ha hecho un esfuerzo, ha habido partidas suplementarias para la educación, para la universidad, para la UTEC. ¿Todo lo suficiente? Yo no me haría a decir que lo suficiente, pero sí lo que se pudo. Y sí atendiendo a lo que nos decían que era mejorable.
ciencia, tecnología, innovación, becas. Y te reitero, me parece que es central darnos cuenta que hoy se impone que todos nos demos cuenta que la educación en el Uruguay está pasando un momento de crisis muy profunda y que los grandes perjudicados son los gurises y las próximas generaciones. Benadés, ¿cuál fue la participación real de los docentes, que son los que están en contacto directo con los estudiantes en lo que es la gestación de esta reforma? Bueno, han sido consultados según lo que ha dicho las autoridades de la ENAP, las ATD han participado activamente, han conocido los documentos, ellos mismos lo han reconocido. Usted no se olvide de que en el Códicen hay 2 representantes de los gremios de docentes y que están permanentemente manejando la misma información que manejan los consejeros de la mayoría. Entonces yo creo que por ahí no pasa la cosa. Y a mí la verdad es que eso de la consulta, me parece fantástico que se consulte. Ahora, las autoridades que tienen que gobernar son las democráticamente electas, que son las autoridades que el pueblo... Es lo que siempre se dice, la diferencia entre lo que es participar y lo que es gobernar o definir. Y el cogobierno, primero, la independencia de la ANEP está garantizada y sigue estando garantizada. Y no se ha vulnerado en absolutamente nada. Lo que se ha dado es participación. Ahora, cuando usted y yo no nos ponemos de acuerdo en nada y yo tengo la responsabilidad de gobernar, y bueno, tenemos que avanzar. ¿Es una reforma educativa que de alguna manera apunta más a futuro a lo manual que a lo científico? No, me refiero porque que se no. critica porque por ahí pueden desaparecer horas de física, de química, matemática o aquellas materias que de alguna manera tienen mayor uso de lo que es la capacidad de autocrítica y análisis hacia más lo manual por una necesidad. Yo no creo que sea así, porque entre otras cosas lo que necesitamos es justamente muchos más alumnos que se dediquen a las matemáticas, a la química, a la física, a la ingeniería. A ver, hay carreras que surgen de la Facultad de Ingeniería, que surgen de la UTEC, que hoy inmediatamente que se reciben los gurises son inmediatamente absorbidos por el mercado laboral con muy buenos salarios. El paradigma ha cambiado mucho cuando tú estudiaste, Pero que era médico o abogado. Exactamente, mi hijo el doctor, Sí, claro. era así. Ahora, Claro, pero el doctor era eso, nada más. Y ahora es increíble ver, el otro día yo estaba en Tacuarembó, y es impresionante ver la cantidad de gurises que se están dedicando a todo lo relacionado a la industria maderera. Y me parece fantástico, y con muy buenos salarios. Y me parece que pasa por ahí. Ahora, si vos tenés 100 gurises, además esto se agrava entre los quintiles más pobres de la sociedad, y de los 100 gurises que entran al liceo, 60 no lo terminan. A esos gurises los estás condenando de por vida. Ahora, si vos no haces atractiva la capacidad de que queden enganchados en el liceo, que sientan... Cuando tú le preguntás a los muchachos, ¿por qué abandonás? Los gurises muchas veces te dicen, abandonamos porque siento que lo que me están enseñando no me va a servir para nada en el futuro. ¿Y por dónde pasa a ser más atractivo entonces? Yo creo que, entre otras cosas, por este cambio que se está dando en los programas, por una educación que tenga que repensarse desde la forma de educar. Vos date cuenta que hoy la tecnología hace que un chiquilín de 2, 3, 4, 5 años maneja un celular y maneja tecnología con pantallas, con colores, etcétera, etcétera. Digo, desde lo básico que es eso, a sentarte en una clase en la que el modo educativo sigue siendo el mismo que cuando yo o vos fuimos al liceo. O sea, es absolutamente impensable. Ahora, no nos animamos a cambiar esas cosas, que son las que nos tenemos que animar a cambiar. Senador, y animarse a cambiar el sistema jubilatorio, parecía que de una administración a la otra se estaban pasando la pelota. En estos días ha circulado en las redes alguna declaración de Astori, por ejemplo, sobre la urgencia que había en su momento de la reforma. Bueno, la asume este gobierno y el propio presidente de la República en su conferencia de prensa el otro día mencionaba lo del costo político de todo esto. Yo creo que no puede haber costo político producto de que, como te decía hace un momento, estamos todos de acuerdo que hay que reformar el sistema previsional del país. Se reforma todo, desde la caja militar, policial, la caja bancaria, la caja de profesionales. ¿Eso no es el mayor desafío? Sí, por supuesto que sí, pero cuando vos te das cuenta de los miles de millones de dólares que va a haber que atender en el futuro si no se hace esta reforma, y que algunas de estas cajas están seriamente comprometidas en su viabilidad futura, te obliga, además de un sistema que es deficitario de por sí. Ya le están costando al país. Pero por supuesto. Además lo estamos pagando todo, lo que no tenemos nada que ver con eso. Cada 7 puntos del IVA van directamente a atender al déficit del Banco de Previsión Social. Entonces, cuando se dice, no, el sistema previsional uruguayo con la reforma 96 logró equilibrarse. Lamentablemente, algunas decisiones adoptadas en el 2008 durante el gobierno del Frente Amplio comprometieron y mucho la viabilidad, que es lo que obliga ahora a hacer esta reforma.
Ahora, si no hacemos esta reforma, que además no le toca un solo derecho a los que están jubilados, no le toca ningún derecho a los que se están por jubilar, no se toca ningún derecho ni ningún beneficio de quienes han trabajado durante toda su vida en trabajos de esfuerzo, la construcción. Se está pensando que va a empezar a regir desde los que nacieron de 1973 a la fecha. La verdad es que... Ahora, ¿cuál es la alternativa? No hacer nada. No hacer nada implica que seguramente tú y yo nos podamos jubilar, ahora ella seguramente no. ¿Y qué pasa con el tema de los tiempos? El otro día Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo como que tampoco se lo van a llevar de arriba con el tema de apurar esta reforma porque el gobierno la quiere sacar cuanto antes. A ver, nosotros en el Senado vamos a constituir una comisión especial. 15 miembros. Sí, más o menos. Estará funcionando en los primeros días de noviembre. Le vamos a dar todas las posibilidades para ser estudiada, analizada. Se van a recibir todas las delegaciones que se quieran recibir. Llegado el momento se va a decidir. No hay plazos. No hay plazos. Tampoco esto in eternum, porque la sensación que a mí me queda de las afirmaciones del señor Pereira es darle a esto largas y no es esa la voluntad de la mayoría del Parlamento. La mayoría del Parlamento está trabajando para que antes de fin de año el proyecto sea aprobado en el Senado. Y yo creo que esa va a ser la decisión que vamos a cumplir. Pero también darle largas supone poner en riesgo que se vote en este periodo. Y entonces sería para el gobierno que viene, si el Frente Amplio pretende conquistar el gobierno que viene, como lo dijo también el propio Pereira en un acto ayer del Partido Comunista, uno dice, bueno, puede ser también una bomba que le explota al Frente Amplio si lo tiran para adelante. Es un riesgo esto de tirar para adelante. Por supuesto que sí, y además no solamente es un riesgo, sino que además es una actitud bastante poco valiente y comprometida con el país. Nosotros tenemos un compromiso con el país y lo venimos a cumplir. Los costos políticos se van a medir llegado su momento. Ahora, en el pasado no hemos dudado en asumir costos políticos para salvar en el país. Yo estaba en el Parlamento en el año 2001 y en el año 2001 no dudamos, el Frente Amplio sí, no lo votó, nosotros votamos la solución que permitió salvar al país. Cada vez que las papas queman, nosotros ahí estamos. El Frente Amplio generalmente no. También el Senado va a discutir en algún momento, y la pregunta es cuándo, el juicio político de Carolina Cose, votado en la Junta Departamental por parte de una propuesta de la bancada del Partido Nacional. Sí, va a ingresar en las próximas semanas eso a la Comisión de Constitución. Ahí analizaremos lo que al Senado le corresponde. O sea, en este caso, si trasladamos el modelo a un modelo judicial, los ediles fueron los fiscales, los senadores vamos a ser los jueces y nos va a tocar a nosotros calibrar. Y entonces en el momento de calibrar, analizar, eventualmente confirmar que se violó la Constitución, pero también ver si la sanción promovida máxima, que puede llegar a ser la destitución, para la cual se necesita una mayoría especial que el Senado ya no tiene, vamos a tener que ver de qué manera poder analizar. Creo que en su momento esta fue la única medida que tenían los ediles para poder transmitir la imposibilidad de ejercer el control que la Constitución le da cuando la intendenta se niega sistemáticamente a concurrir a la Junta Departamental y a brindarle información. Yo fui edil durante el gobierno de la intendencia de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez no tenía ningún problema de ir permanentemente a la Junta Departamental cada vez que se le convocaba. Creo que es un gesto democrático que todo intendente de Montevideo y de todo el país, esto le cabe a todos los 19 intendentes, deben de respetar el órgano deliberativo departamental. Claro, porque eso es lo que dicen desde la oposición, ¿no? Que si se la reclama a COSE, que también se la reclame al resto de los intendentes. Vamos a controlar a todas las intendencias. Totalmente de acuerdo con eso. La labor de la Junta Departamental es la del Parlamento en lo departamental. Y la Constitución establece que el intendente, cuando es convocado a sala, se pueda hacer representar, salvo en una sola oportunidad, que fue por la que COSE fue convocada, que es para responder respuestas sobre pedidos de informes que no haya contestado. Como ella no hizo eso, fue que fue convocada y tendría que haber estado ella. Me sorprende de la intendenta esa actitud que siempre tienen en cada cargo ejecutivo en el que ha estado, Antel, el Ministerio de Industria. Es una especie como de autoritarismo nato que lo que hace es no querer escuchar a la oposición y no valorar lo que se debe de valorar, que es el peso y contrapeso de los poderes en todos los niveles de gobierno. Gustavo, ¿y cómo evaluaron en la interna del Partido Nacional esta propuesta de este paso que hizo la bancada? Yo creo que los ediles actuaron, a ver, si fuimos consultados y esto se analizó, no fuimos consultados y esto no se analizó, y quizás ese sí sea un elemento que hoy se pueda marcar como
una pequeña falla en el sistema. Y andás a ver. Lo que pasa es que vos tenés que estar en ese lugar también. La intendenta no te contesta los pedidos de informe. Cuando te los contesta 24 horas antes de comparecer a la Junta, te dice que te dirijas a la página web de la Intendencia para recibir la información que tú pediste. Y bueno, el único mecanismo que tenían era ese. Ahora, como te dije al principio, ellos fueron los fiscales, entendieron que había mérito para promover el juicio político, a nosotros los senadores nos va a corresponder juzgar la situación. Bien, nuevamente este fin de semana declaraciones de diferentes dirigentes hablando de, por un lado, dirigentes que pretenden ya manejar algunos nombres en la interna por el tema electoral, otros los aludidos diciendo que no son tiempos electorales. Está claro, Gustavo, y no tenés 2 días en esto, que obviamente que hay manejo de nombres. A veces se filtran y entonces la prensa lo toma, pero... Jaime, nombres se manejan permanentemente y en toda charla que se realiza, y por supuesto que ya se conocen algunos de ellos. Veremos qué viabilidad tienen en el futuro. No reconocer que eso no está en la conversación es mentir. Lo que no puede estar es en el primer punto de la agenda del gobierno. En el primer punto de la agenda del gobierno está gobernar, porque esa es la carta que nosotros pretendemos presentarle a la ciudadanía para poder ganar las próximas elecciones. Ahora, que se conversa, se conversa. En eso, ¿y cuáles son los plazos? ¿Quién va a ganar el mundial? Y esas cosas están en el diálogo todos los días. El tema son los plazos para manejar esos nombres. Sí, ¿no? El otro día en Suárez tuvimos una reunión en la que hablamos fundamentalmente de todos los temas vinculados al gobierno. Era la primera vez que se reunía el presidente con la bancada de su sector político, porque generalmente lo hace con la bancada de senadores y diputados de la coalición o del Partido Nacional. Esta era más reducida. Y bueno, y entre las cosas que coincidíamos todos los presentes es que está bien que se converse. Ahora, que nada de eso anteponga todo lo que hay que hacer. Venimos charlando de reforma a la seguridad social, de la reforma educativa y de otra cantidad de cosas que el gobierno tiene que seguir haciendo y tiene que corregir y mejorar. El tiempo de la campaña será el año que viene. Hablábamos del peso político, ¿no? Digo, una manera de compensar el peso político que pueden tener estas reformas, que son macro reformas, ¿no? Tanto en el sistema educativo como previsional. ¿No falta una mejor información? Porque la gente, por ejemplo, lo que más le preocupa es que va a tener que trabajar algunos años más. Yo creo que en el resto, la gente está como en una gran nebulosa, la tercera dimensión. Y en lo educativo también. Me ha pasado en el colegio de mi hija preguntar si van a poner un 7º, 8º o 9º. Claro. Porque la gente en realidad no entiende que entonces hay un cambio de denominación a nivel secundario básico. Entonces, no falta información y eso después pesa en el que es el costo político. Seguramente que lo que hace, la etapa que se inicia ahora en la reforma educativa, hablamos, es justamente esa, la de una campaña masiva de información que yo creo que es necesaria por aquello de que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Y lo segundo es, en la reforma de la seguridad social, la discusión parlamentaria seguramente va a abrir una instancia en la que en estos programas seremos invitados para hablar y entonces alguno dirá que alguno va a tener que trabajar algunos años más, otro dirá que eso no se compensa porque hoy vivimos más años de los que vivíamos en el año 96. Tú fíjate, vos que sos médico, vos fíjate, en el año 96 la edad promedio de vida en Uruguay eran 73 años. Creo que hoy son más de 84. O sea, ¿cómo podés seguir pensando que el mismo modelo de seguridad social puede estar implementando en el 96 que en el 2022 y de la misma forma de financiarse y de la misma forma y la misma cantidad de años para trabajar? O sea, esas son las cosas que vamos a tener que discutir y analizar y reconocer. Y esas me parece que son las cosas que está buena. Es verdad, creo que hay una cosa que a veces siempre a todos los gobiernos le pasa y es la necesaria comunicación y el debate, el desafío de la comunicación con la sociedad. Exacto. Sí. Porque además el que toma la decisión al final siempre es el ciudadano cuando vota. Exactamente. Y además ese es el que termina votando y decidiendo. Sí. Gracias, senador. Ha sido un placer conversar con ustedes. Por favor.